la charla de hoy. Vamos a ver un poquito. Acá, por ejemplo, tenemos un esquema unifilar de un motor trifásico en este caso, que tendría como protección un guardamotor, luego tiene un contactor y vamos directamente al motor, ¿sí? Son diferentes situaciones que uno por ahí los encara, ¿sí? Eso no, no está en juego en este momento, ¿sí? Bueno, la idea es a dónde sería lo conveniente instalar el capacitor para corregir el factor de potencia de ese motor. Estaríamos hablando, por supuesto, hemos dicho que podemos hacer la compensación global, la compensación por circuitos, por zonas, y esto sería individual, ¿sí? Creo que lo más conveniente, pero por lejos, es hacer la compensación, cuando se trata de compensaciones fijas, es hacer la compensación individual. Entonces, ahora la idea es, por ejemplo, a dónde vamos a insertar el capacitor. Bueno, fíjense ahí, por ejemplo, el capacitor está aguas abajo del guardamotor, aguas abajo del contactor, es decir, lo más próximo al motor, ¿sí? Es un criterio. Yo voy a presentar acá tres esquemitas y después lo analizamos de una manera más conveniente. Ahí vemos, estamos repitiendo con el mismo circuito, ¿no? Nada más que lo que va a ir variando es la ubicación del capacitor. ¿Sí? En este caso, la ubicación del capacitor lo estamos poniendo aguas abajo del guardamotor, aguas arriba del contactor, ¿sí? Por eso digo arriba diferentes criterios de la ubicación de los capacitores a instalar. Pero a veces hay que hacer siempre un estudio, un análisis de todo esto, ¿sí? No es... a veces uno cree que va a actuar de la misma forma en cualquiera de las tres ubicaciones que tenemos acá, por ejemplo. ¿Sí? Y en este tercer caso, el de la derecha de la pantalla, por ejemplo, vemos que el capacitor está ubicado aguas arriba del guardamotor, ¿sí? Bueno, ahí tenemos tres situaciones para este caso. Bien, vamos analizando, lo vamos a hacer de la derecha hacia la izquierda. Es decir que, este caso de la figura de la derecha, tenemos el capacitor aguas arriba del guardamotor, no sería tan conveniente, no sería el lugar adecuado para instalar ese capacitor en ese lugar. ¿Por qué? Es importante saberlo. Debido a que ese capacitor, cuando el motor salga de servicio, ese capacitor va a seguir en funcionamiento, ¿sí? Esto ténganlo muy en cuenta cuando hagamos la parte práctica, ¿sí? A través de un video va a ser en este caso, se van a dar cuenta ustedes de todo lo que estamos hablando, se tiene que cumplir ahí, ¿sí? O sea que ahí, cuando se apague esa máquina, por ejemplo, y el circuito quedaría siendo capacitivo, ¿sí? Y eso es malo, no es adecuado. ¿Está bien? Bien. Vamos al caso del medio, al circuito del medio. Bueno, acá cambia un poquito el panorama. Fíjense, yo tengo el guardamotor, el contactor y el motor. El guardamotor, por lo general, cuando hay un contactor, quiere decir que ese motor va a funcionar cuando cierre el contactor. El guardamotor, por lo general, queda cerrado día y noche. Por lo general, digo, ¿no? Habrá gente que a lo mejor lo corta. Si se corta, si llegarían a cortar desde el guardamotor, cosa que lo veo imposible, estaría bien ubicado el capacitor ahí. Como eso no creo que suceda, por algo tienen contactor, se va a manejar a través de una marcha parada, ¿sí? Con la botonera. Entonces, tampoco estaría correcto. Pasaría
muy parecido a la primera situación que hemos analizado, es decir, en el esquema de la derecha, ¿sí? No sería adecuado. Y vamos al de la primera figura, al de la izquierda en este caso, y fíjense que el capacitor ahora está ubicado aguas abajo del contactor y del guardamotor, por supuesto, ¿sí? Y creo que para estos tres casos, esta es la forma adecuada, la forma correcta. A ver, ¿por qué? Cuando el motor se arranca, lo damos marcha, arranca, cierra el contactor, porque decíamos que el guardamotor ya va a estar cerrado. Entonces, va a cerrar el contactor y va a empezar a funcionar el motor. Cuando empiece a funcionar el motor, en ese momento tiene que entrar a trabajar el capacitor. Esa es la forma correcta de hacer esta situación. ¿Está bien? De resolver esta situación. Bien, más allá de que también acá habrá que tener en cuenta que aguas arriba de este capacitor va a bajar la corriente. Eso ya habíamos hablado la clase anterior. Lo que significaría que ese guardamotor probablemente haya que hacer pequeños ajustes en cuanto a la regulación si lo han hecho muy, muy finita la calibración. Eso habrá que tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos esta situación. Ahora vamos a ir al otro gráfico y van a ver que cambia porque se agrega otros elementos. Veamos. Acá tenemos un motor, ¿sí? Ahora que va a estar accionado por un seccionador arriba, luego un contactor y el relé térmico, finalmente el motor. Cambia en relación a lo que era el circuito anterior. No hay guardamotor acá. Bueno, y veamos, acá vamos a insertar el capacitor aguas abajo del relé térmico, ¿sí? Vamos a presentar, como en el anterior caso, las tres figuras, los tres esquemas, y vamos a analizar acá. En este caso, el capacitor lo estamos instalando aguas abajo del seccionador, pero aguas arriba del relé térmico y contactor, ¿sí? Y vamos al tercer caso. Acá tenemos el capacitor va a estar insertado aguas arriba del seccionador. Bueno, ahora analicemos, otra vez empecemos a analizar de la figura de la derecha hacia la izquierda, ¿sí? De la figura de la derecha, vemos que el capacitor estaría ahí conectado en forma permanente. El motor funcione o no funcione, ese capacitor está conectado a la red trifásica, ¿sí? Lo que, como en el caso anterior, habíamos dicho que no era muy conveniente. No era muy conveniente hacer ese trabajo porque cuando se apague la máquina, ese capacitor va a seguir trabajando, estaríamos convirtiendo a ese circuito en un circuito capacitivo, inútil en este caso, ¿sí? Bien, analicemos la figura del medio y esto está aguas abajo del seccionador. Y en este caso tampoco estaría bien ubicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el seccionador aguas arriba, pero no vamos a abrir el seccionador para prender y apagar el motor. Esto va a ir seguramente con un botón de marcha y otro de parada. Entonces, ese capacitor, si va a trabajar así, con el botón de marcha parada, es decir que estaría mal ubicado también porque va a quedar casi parecido al primer caso que hemos analizado, ¿sí? Y vamos a la de la figura de la izquierda de su pantalla y ahí sí vemos que el capacitor está conectado aguas abajo del seccionador, aguas abajo del contactor y aguas abajo del relé térmico, ¿sí? Para este caso, y sería el lugar adecuado, ¿sí? Aunque puede haber una modificación acá, que puede estar inmediatamente aguas abajo del contactor y
o sea, aguas arriba del relé térmico. Creo que lo vamos a ver en la figura que sigue, ¿sí? Ese sería el lugar adecuado, ideal. En este caso, o en todos los casos, ¿sí? Siempre es conveniente que el capacitor entre a trabajar cuando entre a trabajar el motor, ¿sí? O la máquina de soldar o lo que fuese, y que no esté permanentemente conectado. Que cuando se desactive, el motor se desenergice, también se debe desenergizar el capacitor. Eso es lo correcto, ¿sí? Bien, ahora vamos a... ¿qué pasó por acá? Bueno, tenemos la termomagnética. Bueno, acá lo único que va a cambiar, ¿sí? Es en vez de tener un guardamotor de protección principal, en vez de tener un seccionador, ahora tenemos la termomagnética. Pero la ubicación de los capacitores, fíjense, es tal cual hemos analizado anteriormente, ¿sí? Esto de la figura de la izquierda sería la correcta. Ahora vamos acá. Fíjense, ahí tenemos otra forma de hacer un esquemita unifilar de circuito de potencia, viene a ser esto, no de comando, ¿sí? Donde tenemos L1, L2 y L3, que sería la red trifásica. KM1 es el contactor, F1 es el relé térmico, ¿sí? Y luego W serían los principios de las bobinas del motor. Bien, y vamos a ver acá, le vamos a poner el capacitor, vamos a instalar el capacitor, y es lo que le decía hace rato, fíjense. Lo estaríamos instalando aguas abajo del contactor, pero aguas arriba del relé térmico, ¿sí? Que creo que esa es la forma más conveniente de poder resolver esta situación, ¿sí? Son criterios, por supuesto, pero cuando se aplica un criterio, más vale que hay que analizarlo bien a fondo cada situación, ¿sí? Porque si no, no cumple la misma función. Si este capacitor estaría aguas arriba del contactor y no estaría cumpliendo una función adecuada, diríamos ahí, ¿sí? Únicamente cuando funciona el motor sí va a corregir el factor de potencia, todo lo que sea, pero si no, quedaría prácticamente ahí el circuito del capacitor, eh, lo volvería un circuito capacitivo en ese caso. Bien, eso sería lo correcto. Bien, vamos al sistema ya no unifilar, multifilar en este caso, que es lo mismo, ¿no? Del primer caso de la izquierda, y la representación multifilar. L1, L2, L3, la red trifásica, contactor, ¿sí? Relé térmico. Bien, ahora vamos a ver, lo hice esto a los fines de que uno pueda tener una idea un poquito más clara de cómo tengo que instalar ese capacitor. Fíjense, estamos poniendo idem al primer caso, aguas abajo del contactor, pero aguas arriba del relé térmico, ¿sí? De ahí saco de las tres líneas y hacemos la conexión del capacitor. El capacitor, tal como está representado en el esquema unifilar, acá en el sistema multifilar, lo hacemos para que ustedes tengan una idea mucho más clara, ¿sí? La conexión de esos capacitores, más allá de que es un solo capacitor, digamos, es una sola cápsula, pero dentro de esa cápsula hay tres capacitores, ¿sí? Cuando se trata de un capacitor trifásico. Y esos capacitores deben estar conectados en triángulo, ¿sí? Tal como lo ven acá en el gráfico. Bien, siempre se va a conectar en triángulo. Claro, ahora alguien va a decir, ¿y no le falta algo acá? Y sí, lo correcto sería que entre la conexión de la línea y el capacitor tendría que haber una protección, ¿sí? Tendría que haber. Y debe haber. Y esto en la medida que sea de mayor dimensión,
por supuesto que esto tiene que ser mucho más exigible, digamos, que haya una protección para los capacitores. Bueno, fíjense que cuando se trata ahora de motores, corrección del factor de potencia de motores, y es un poquito delicado el sistema, ¿no? Uno, si se trata de motores monofásicos, no hay mucho problema. Quizás el problema va a venir cuando los motores sean trifásicos. ¿A qué me estoy refiriendo concretamente? A que los capacitores, para la conexión de los capacitores, eso lo vamos a ver un poquito cuando hagamos la parte de la práctica, y en el videito seguro les voy a poder explicar, ¿sí? Tendría que ser a través de, en especial en motores trifásicos esto, ¿no? En motores trifásicos. Tendría que ser a través de un contactor que inserte ese capacitor. Porque ese contactor tiene que ser especial, ¿sí? Para que no haya problemas en el momento de arranque. Si nosotros lo dejaríamos así como está esto, supóngase, analicemos de la derecha, si ese motor es póngale de una sierra sin fin, de una carpintería, por decir algo. Más allá de que las revoluciones no son muchas, creo que son 1400 revoluciones el motor, pero debido al impulso que toma, ¿sí? Toma esa inercia adecuada y cuando se lo apaga el motor, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Se va a cortar, se va a abrir el contactor, sale de servicio, el motor ya no está energizado, pero sigue girando por algunos segundos. Y eso es muy contraproducente, ¿sí? En motores de altas revoluciones, peor todavía, como por ejemplo una garlopa de una carpintería, ¿sí? Una sierra circular, todos esos motores que son de alta velocidad, ojo, hay que tener muchísimo cuidado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como el capacitor es un almacenador de energía, queda almacenado cuando se corta la energía, ¿sí? Queda almacenado energía y va entregando a la línea, ¿sí? Y como este sigue girando, viene a ser, actúa como una excitatriz, en este caso, ¿sí? Y ese motor se estaría transformando en un generador en ese momento, lo que significa que es altamente riesgoso, ¿sí? Si ese motor, póngale que lo hayan cortado 30 segundos y lo volvieron a arrancar, ¿sí? Y es peligroso. Va a haber un choque de energía, digamos ahí, de corriente, ¿sí? Tanto de la línea como la que estaría generando ahí nuestro motor. Deja de ser motor en ese momento, se transforma en un generador. Ahora, cuando los motores son de bajas revoluciones, que tienen, por ejemplo, reductores, todo eso, no hay ningún problema, ahí está todo tranquilo, ¿sí? Por eso decía que en los motores monofásicos, esta situación que lo estoy hablando se da muy poco, pero en los trifásicos hay que tener muy en cuenta esas situaciones, ¿sí? Podemos terminar reventando cosas, por eso es que les decía que lo ideal sería que vaya a través de un contactor, la inserción que debe hacer de ese capacitor en el momento de arranque. Bien, vamos a continuar. Ahora, vamos a ver acá un motor, un arrancador estrella triángulo. Es totalmente distinto a todo lo que hemos venido hablando, ¿sí? Acá tendríamos, por ejemplo, un arrancador estrella triángulo que tiene como protección un guardamotor magnetotérmico y luego los tres contactores, relé térmico y motor. Esto se los dejo pendiente para todos ustedes, para que lo analicen, ¿sí? ¿A dónde tendríamos que instalar el capacitor para corregir el factor de potencia? En este caso, ¿sí? En función de lo que hemos venido hablando, ¿sí? Eso lo dejamos
como para que piensen ustedes y la próxima clase, en todo caso, lo debatimos un poquito, ¿sí? Recordando que acá se bifurcan las corrientes, etcétera, etcétera, ¿sí? No vamos a ponernos a analizar el tema de la estrella triángulo, porque no es el caso en este momento, pero vale la pena hacer una aclaración. Bárbaro. Y ahora, bueno, acá tenemos tres esquemitas. Ve, acá tengo un criterio donde hay un arrancador de un motor trifásico, los capacitores, como de costumbre, están aguas abajo del relé térmico, ¿sí? Está bárbaro. En el segundo caso, lo tengo aguas arriba del relé térmico, ¿sí? Habría que ver. Si yo hago esta maniobra acá, es probable que tengo que hacer algún ajuste de la regulación del relé térmico. Y si lo hago como en el segundo caso, probablemente no haya necesidad de hacer ningún reajuste. Los dos estarían bien. Tendríamos aquí el tercer caso, ¿sí? No está muy claro es decir, me hubiera gustado hacerlo mucho mejor, por supuesto, pero bueno, a veces el tiempo mata. Este arrancador, fíjense que está separado de la línea, ¿sí? Lo cual estaría bien. Si uno lo automatizaría, esto sería espectacular, ¿sí? Porque si no estaríamos dejando un capacitor conectado, diríamos, permanentemente, cosa que no sería tan adecuado. Sigamos viendo. Bueno, ahora va un poquito con la clase anterior, donde habíamos arrancado con el famoso vaso de cerveza. Bien, vamos a ver ahí. Fíjense, tenemos un vaso de cerveza. Bueno, ahora está un poquito fresco el ambiente. Donde vamos a representar a través de este vaso de cerveza los tres tipos de energía, ¿sí? La energía activa, la energía reactiva y la energía aparente. Bien, fíjense acá, la mitad es líquido y la mitad es espuma, prácticamente, ¿sí? Entonces, lo designamos a esta acotación que hicimos ahí, la potencia activa. Dicho sea de paso, recordemos un poquito, la potencia activa es aquella que se aprovecha todo, que se transforma en calor, luz o movimiento, ¿sí? En este caso, ese líquido es el que se va a aprovechar, ¿sí? Eso sería la potencia activa. Lo que está hacia arriba, con la flechita roja, y eso vamos a representarlo, la potencia reactiva. Es decir, la potencia reactiva es aquella que está presente, que intercambia con los elementos, con las cargas, pero vuelve a la línea sin ser transformada ni en energía, ni en calor, ni en movimiento, pero es necesario, lamentablemente. ¿Sí? Es un desperdicio para prácticamente esa espuma cuando nos venden un vaso de cerveza y nos vendan así, bueno, eso es un desperdicio. Finalmente, la derecha, fíjense, estamos haciendo la acotación de todo, líquido más la espuma, y a eso lo vamos a llamar la potencia aparente, ¿sí? Es decir, que de esa potencia aparente estamos aprovechando una parte y la otra no, pero igual nos lo van a cobrar. Que algo parecido ocurre, hemos dicho, en el caso cuando uno tiene el factor de potencia bajo. Vamos a este gráfico. Fíjense ahí, otro vaso de cerveza. Y ahora, lo que está en verde, es decir, toda la parte del líquido, igual que el anterior caso, es la potencia activa, ¿sí? La que realmente se aprovecha, todo, ¿sí? Y muy poquita espuma. Y esa partecita
es la potencia reactiva, ¿sí? Póngale que nos vendan cerveza por vaso, por decir algo, ¿sí? Si me lo venden como la figura de la izquierda y lo voy a pagar, no sé, póngale 50 pesos. Y estoy pagando de algo que solamente voy a aprovechar la mitad. En cambio, si me lo venden como la figura de la izquierda, y estaría bárbaro, sigue costando 50 pesos, pero estoy pagando por algo que lo voy a aprovechar casi todo, ¿sí? Esta es la relación, ahora lo de la izquierda, eso es la potencia aparente, ¿sí? Completo. Eso sería una relación que se hace, por eso cuando vamos a empezar las clases, había un vasito de cerveza con un signo de interrogación. Y con esto estaríamos cerrando ese análisis que se hace de este líquido, ¿sí? Bravo, bárbaro ahí. Bien, ahora veamos qué sigue. Bueno, no quería meterme en esto, pero bueno, era otro las diapositivas que teníamos que pasar, pero ya que está, lo analicemos, ¿sí? Iluminación a LED. Vamos a hacer unos 3 o 4 diapositivas y ahí termino. Distorsión armónica corregida. Vamos a ver ahora, no nos olvidemos que todo lo que es lámparas a LED, y hay un gran problema con esto de los armónicos, ¿sí? Es un tema bastante grande, un tema que se tiene que resolver sí o sí. Pero ojo, con lo que vamos a ver, vamos a hacer una síntesis simplemente. Fíjense ustedes, acá hay una... ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Nadie. Bueno, seguimos entonces. Es un pequeño ejemplo. Tendríamos la red trifásica, con neutro por supuesto, y tengo conectado, en este caso, 3 drivers, en este caso sería, para la iluminación a LED, ¿sí? Más allá de que los colores, muchachos, no están siendo los normalizados, ¿sí? Las fases RST, que son reemplazados por L1, L2 y L3, L1 viene a ser marrón, L2 negro y L3 rojo, ¿sí? Y el neutro siempre celeste. Bueno, no lo demos tanta importancia ahí, pero fijémonos entonces lo que ocurre. Si sobre una fase y el neutro, por supuesto, conectamos un circuito y ponemos un amperímetro ahí, es un ejemplo, ¿no? Lo que está. 0,5 amperes. Vamos con otro conectado sobre otra fase, ¿sí? Con otro driver, otro sector de iluminación, otro 0,5 amperes. Y con la tercera fase, otro 0,5 amperes. Fíjense, el circuito estaría equilibrado, ¿sí? Bien. Y si nos damos cuenta, ponemos un amperímetro en el neutro y el neutro me dice 0 amperes de circulación. Espectacular, ¿sí? Eso, si el circuito sería resistivo puro o el coseno de phi sería 1 o muy próximo a 1, esto se tiene que dar, ¿sí? Pero ahora con el tema LED, por supuesto, con el caso de los armónicos, esto se complica bastante. Pero bueno, y analicemos un poquito por qué esto es así. Acá lo estoy ampliando a ese driver, ¿sí? Y nos vamos a fijar acá, por eso es importante que cuando uno compra los productos, seamos un poquito refinados en este aspecto, ¿no? Busquemos material que realmente sea el adecuado, ¿sí? Entonces, fíjense acá, no sé si se alcanza a ver, habla sobre factor de potencia igual a 0,96. No obstante, lo vamos a ampliar acá. Ese factor de potencia es 0,96. Los fabricantes me están diciendo que su producto tiene ese factor de potencia. Es decir, que el driver tiene que estar ya
corregido en función de los armónicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso sería un producto confiable. De ser así, estaríamos teniendo circuitos parecidos al que hemos visto, equilibrados en otros términos, ¿sí? Bárbaro. Distorsión armónica no corregida. Veamos ahora acá. Fíjense otra vez, repite la línea trifásica y tenemos 0,5 amperes en uno, 0,5 amperes y 0,5 amperes. Pero ¿qué pasó acá? En el neutro me aparece una corriente de 0,3 amperes. Por eso es que siempre decíamos, cuidado, el neutro hoy en el día debe ser mínimamente igual, en cuanto a la sección, igual al de las fases. Si puede ser un poquito mayor, es mejor. ¿Sí? Quizás estoy exagerando un poco, pero esa es la recomendación que se hace. Pero claro, ahora nos podemos dar cuenta que si nosotros utilizamos los materiales y el fabricante lo tiene que decir qué producto nos está vendiendo. ¿Sí? Somos honestos en ese aspecto. Fíjese acá, yo estoy ampliando otra vez ese driver. Y acá el factor de potencia, no sé si alcanzan a ver, dice 0,5. ¿Sí? Factor de potencia, es decir, que ellos no lo están corrigiendo. Claro, convengamos que el producto que hemos visto anteriormente y económicamente cuesta un poquito más, no un poquito más, bastante más, diríamos, ¿no? Y esto probablemente es más barato. Pero hay otros drivers que no traen ni siquiera estos datos, ¿sí? Traen por ahí un poco la marca y algún detalle y circuito, cómo conectarlo y ahí termina la historia. Así que a tener en cuenta estos aspectos a la hora de que tengamos que corregir el factor de potencia también, ¿sí? Más allá de que cuando tengamos que corregir el factor de potencia y los armónicos, lógicamente hay elementos adecuados para hacerlo, previo estudio, por supuesto, ¿sí? No es cuestión de poner cualquier cosa. Bien. Principio de funcionamiento de una fuente lineal. Bueno, acá se me ocurrió poner esta diapositiva. Esto sería una fuente, la tradicional, diríamos, donde tenemos, por ejemplo, los 220 volts de entrada, al transformador, el rectificador, el capacitor que hace de filtro, la regulación y la salida de corriente continua, positivo, negativo. Esa es la fuente tradicional, ¿sí? Perfecto. Esta fuente para LED no se utiliza. Se tendría que utilizar, ¿por qué no? Pero no se utiliza por estas situaciones, fíjense ustedes, se da pérdidas de potencia en el cobre. Tenemos mucho cobre acá en el transformador en especial. Pérdidas de potencia en el hierro. Claro, el núcleo de hierro es muy grande, bueno, produce ciertas pérdidas. Mucho volumen, mucho peso. Entonces, por eso que no es adecuado utilizar o no se le utiliza este tipo de fuentes. ¿Sí? Bárbaro. Ahora vamos a ver un diagrama en bloques de una fuente conmutada. Estas sí son las que se deberían utilizar, ¿sí?, correctamente. Vemos en un diagrama en bloques. Tendríamos un filtro de línea. Ya estamos hablando de un filtro. Tenemos un rectificador. Tenemos otro bloque del corrector del factor de potencia. Ahí está incluido, fíjense, ¿sí? Tenemos un oscilador, luego tenemos un transformador reductor, un rectificador, un regulador, las protecciones, estamos saliendo recién
el circuito para la carga de corriente continua, ¿sí? Digamos que este tipo de fuente es totalmente electrónica, ya no lleva todo ese tremendo transformador, no hay hierro, etcétera, etcétera, ¿sí? Es todo electrónico, pero tiene que estar así con todos estos elementos. Eso quiere decir que estaríamos hablando de una fuente confiable, ¿sí? Bárbaro. Bien, y diríamos esta parte. Ahora vamos a ver un poquito de cálculo. Sí, hemos visto una serie de cosas, hemos analizado qué es lo que produce el atraso de la corriente, el adelanto de la corriente, el tipo de potencia, triángulo de potencias, la energía, la ubicación de los capacitores, las ventajas, desventajas que tiene tener un coseno de phi alto, o las desventajas cuando el coseno de phi es bajo, ¿sí? Tanto para el usuario como para la empresa prestataria de servicios, ¿sí? Hemos ido viendo también algunas tablas y ahora vamos a ver un poco de cálculo, ¿sí? Seguro vamos a ampliar un poquito el tiempo. Bueno, dice nomograma para la determinación de la capacidad necesaria para corregir el factor de potencia en circuitos de iluminación con lámparas a descarga. Bien, esto lo vamos a hacer a los fines de hacer el cálculo y tomar como un parámetro, ¿sí? Más allá de que las lámparas de descarga prácticamente ya están en desuso. Pero es importante para hacer un análisis. A ver, este nomograma lo hemos sacado de un manual de Italabia, creo, a ver, creo que sí. Y empezamos a hacer los cálculos con esto y excelente, es excelente, ¿sí? ¿Cómo se interpreta esto? Veamos ahora. En la columna de la izquierda están todos los valores del coseno de phi sin corregir, de los elementos sin corregir, ¿sí? Llámese una heladera, un lavarropa, un freezer o un motor cualquiera. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, empieza de 0,40 y termina en 1 prácticamente, ¿sí? En la columna de la derecha tenemos el factor de potencia corregido, es decir, a dónde queremos llegar, es decir, a qué valor quiero corregir el factor de potencia. ¿Sí? Por ejemplo, tengo 0,95, 0,90, 0,75 está terminando. Y en la columna del medio aparecen unos números que abajo dice es un coeficiente K. Después van a ver que todo eso es demasiado simple, ¿sí? Pero no importa, lo analicemos ya que está esto, ¿sí? A mucha gente esto le puede servir. Bárbaro. ¿Qué expresa ahí? Ese factor K viene a ser los valores que se hace cálculo, por supuesto, de la tangente de phi inicial menos la tangente de phi final. No es ni más ni menos que eso. Bien, ¿cómo se hace? Por ejemplo, acá estamos haciendo coincidir, tomemos la columna de la izquierda, estamos partiendo de 0,45 y quiero corregir, ese sería el factor de potencia original y quiero llevar a 0,90. Entonces, tiro la reglita, con una regla se hace esto, y voy a llevar a 0,90, ¿sí? El punto por donde hace la intersección acá en la columna del medio, que es más o menos 1,53, una cosa así. A ver, no, sería menos. 1,50, pónganle. Ese es el valor del factor K. ¿Está bien? Que a nosotros nos va a servir bastante, bastante bien. Correcto. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos aplicando este nomograma, ¿sí?
Se van a reír de mis ejemplos, pero no importa. Ejercicios aplicando el nomograma. Ejercicio número 1. Vamos a hablar de un tubo fluorescente de 40 vatios. Ya no existe, por supuesto, ¿sí? Perdón, no es que no exista, sigue existiendo las lámparas fluorescentes de 36 vatios, viene a ser en síntesis, ¿no? Fíjense, bueno, no tienen cómo. Acá, por ejemplo, yo estoy iluminado a través de los tubos fluorescentes que hace más de 25 años que los tengo instalados y nunca falla nada y siguen iluminando casi perfecto, así que no hay por qué cambiarlos. Bueno, alguien me va a criticar o va a decir, modernícese un poco. Pero la verdad es esa, ¿sí? Y de paso les decimos, ¿no? Siempre esto lo enseñábamos en la escuela y se lo sigue haciendo, que cuando se instala un tubo fluorescente se lo debe hacer sí o sí con capacitor. Hay gente hay colegas que dicen, no, si no hace falta. Bueno, es cuando no se interpretan las cosas, seguramente es que lo van a tomar así. Bueno, no importa, que ya no exista, no importa, pero a los fines del cálculo, por favor. Vamos a ver los datos. El fabricante me dice a mi potencia de línea igual a 50 vatios. ¿De dónde sale esa potencia? De la lámpara más el balasto. ¿Sí? Ellos lo toman como 50 vatios. Perfecto. La tensión de alimentación es de 220 volts. Ahora vamos acá. Yo voy a agregar algunas cosas acá. Digo coseno de phi inicial, ¿sí? Phi sub i, no sé si alcanzan a ver. Coseno de phi inicial. Esto lo sacamos del balasto. Viene escrito ahí, ¿sí? Dice que es 0,52. Es el coseno de phi que tiene, que sería un coseno de phi bajísimo y que eso serían las consecuencias que vamos a tener cuando lo instalamos a nuestro tubo sin el capacitor. Ahora, acá pongo el coseno de phi objetivo, el coseno de phi final. ¿A dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a 0,96. Más allá de que me digan, no, con estar en 0,85 ya está. No, pero yo quiero ir más arriba, quiero hacerlo mejor, ¿sí? Entonces el coseno phi final va a ser 0,96. Bien, vamos a calcular el capacitor adecuado para esta situación. Entonces, primero se debe buscar el factor K en el nomograma, es decir, en la columna del medio, ¿sí? Y K, en ese caso, nos da 1,35. 1,35 para esta lámpara, para esta potencia, acuérdense, ¿sí? Bien, ahora fíjense la fórmula. Es simple, es la capacidad, en este caso del capacitor, va a ser igual a 3185 por el factor K por la potencia expresada en vatios sobre la tensión al cuadrado. Es muy simple, ¿sí? Y vamos acá ahora. Reemplazamos 3185, sigue el mismo número. K, habíamos averiguado a través del nomograma, vale 1,35. Y la potencia es 50 vatios. ¿Sí? Sobre tensión al cuadrado, lo vamos a hacer así por partes. La tensión al cuadrado es 48.400. Haciendo toda esa operación, me dice que mi capacitor es de 4,44 microfaradios. ¿Está? Generalmente, esto casi todos lo sabemos, que para una lámpara fluorescente poníamos capacitores de 4 microfaradios porque no existe de 4,44. Eso quiere decir que no estaremos corrigiendo a 0,96, estaremos corrigiendo a 0,90, 91, 92, una cosa así, ¿sí? Pero estamos ahí. Ese es el cálculo. Anoten esos numeritos, por favor, porque vamos a hacer otro cálculo donde vamos a hacer una relación. Bien, esta es una fórmula muy sencilla. La pregunta de muchos deben estar diciendo, ¿y de dónde salen los 3185? Eso sale de hacer una división, por ejemplo, de 10 a la menos 6
porque estaríamos tratando de micros, sobre 2pi por la frecuencia. Simplemente de ahí salen los 3185. ¿Sí? Y K ya sabemos, en este caso lo sacamos del nomograma. Y después lo vamos a calcular de otra forma. Bien, perfecto. Vamos al ejercicio número 2 y vamos a hablar de una lámpara a vapor de sodio de 400 vatios. Más allá de que estas lámparas también están tendiendo a desaparecer, ¿sí? Con sus enormes ventajas y desventajas que esta lámpara nos brindó, nos sigue brindando todavía en muchas ciudades, en muchos barrios, ¿sí? Bien, no importa, datos. Potencia de línea 430 vatios. ¿Por qué? Porque el fabricante me dice, toma los 400 vatios de la lámpara más 30 vatios del balasto. Perfecto, vamos a hacer lo mismo que hace rato. 220 la tensión, coseno de phi inicial 0,43, coseno de phi final 0,96. ¿Sí? Otra vez. El coseno de phi inicial, fíjense, es distinto al de hace rato. Es más bajo todavía. Vamos a calcular el capacitor. Primero se debe buscar el factor K en el nomograma. ¿Sí? Con este coseno de phi inicial pongo la reglita en 0,43 en la columna de la izquierda y hago coincidir a 0,96 en la columna de la derecha. Y por donde cruce la reglita, ahí me va a dar el valor del factor K. Habiendo hecho eso, me da 1,8 el factor K. Entonces ahora el capacitor, la formulita, idem a la anterior, 3185 por K, por la potencia sobre tensión al cuadrado, 3185, por 1,8, que es el factor K, y por 430 vatios, esto se debe expresar en vatios, eso sí, les aclaro, sobre la tensión al cuadrado. Hacemos la operación y nos va a dar el valor del capacitor, ¿sí? De 50,93 microfaradios. Prácticamente estaríamos hablando de 51 microfaradios. Es lo que se necesita para corregir a 0,96, por supuesto. ¿Sí? Si uno quiere corregir un poquito más bajo, y será 50, 48, una cosa así. Bien, y existen capacitores de 50 microfaradios. Bien, bárbaro. Si tomaron estas referencias ustedes, ahora vamos a ver otro método simplificado para el cálculo de la capacidad. Es muy simple. Y fíjense que los valores nos tienen que dar prácticamente los mismos o muy parecidos. ¿Sí? Vamos a volver nuevamente para hacer una relación a los datos del ejercicio número 1 que ya hemos hecho a la lámpara fluorescente de 40 vatios, tradicionalmente llamada, pero que viene a ser de 36. Datos. Potencia de línea 50 vatios. Bueno, eso ya lo habíamos analizado. El coseno de phi inicial, estamos hablando del mismo equipo, 0,52. Coseno de phi final, 0,96. Es lo mismo que hemos hecho hace rato. ¿Sí? Y ahora ya no es la capacidad, el cálculo del capacitor así simplemente, sino ahora está expresado como potencia reactiva capacitiva. Eso es lo que vamos a buscar ahora, la potencia capacitiva del capacitor en este caso. Igual a X. Y ahora la formulita es más simple, fíjense ustedes. Q sub C va a ser igual a la potencia, pero atención, en este caso la potencia tiene que estar expresada en kilowatt. Esa es la diferencia, la anterior estaba en vatios, ahora tiene que estar expresada en kilowatt, ¿sí? Por el factor K. Bien, ahora ya no vamos a utilizar el nomograma que habíamos visto originalmente, sino que ahora lo tenemos que calcular. Bien, entonces, el factor K, ¿sí?
que no tenemos en este caso, dice que va a ser igual a la tangente de phi inicial menos la tangente de phi final. Bien, ahora yo hago aparecer acá un número 1,64 menos 0,29 igual a 1,35. Bueno, no está tan claro. Veamos. Claro, los que manejan trigonometría, los técnicos, etcétera, etcétera, ya esto lo tienen cocinado, pero alguna gente que a lo mejor tiene un poquito de duda. ¿Cómo se resuelve esto? Yo tengo el coseno de phi inicial de 0,52. Entonces, de ese valor del coseno tengo que sacar el valor del ángulo, el ángulo de desfasaje que existiera entre la tensión y la corriente. Eso necesito saber. Entonces, hacemos arco coseno. ¿Sí? Cuando hagamos arco coseno, nos va a dar un número y ahí esos son los grados. Y ahora sacamos la tangente y si tendríamos la calculadora, ahí ya aparecería 1,64, que va a ser el valor del ángulo cuyo coseno es de 0,52. Entonces ponemos, ese es el inicial. Vamos a buscar ahora la tangente de phi final, a dónde quiero llegar, ¿sí? Quiero llegar a 0,96. Entonces hago otra vez arco coseno de 0,96, me va a dar los grados, y saco la tangente y eso es igual a 0,29. Hago la diferencia, 1,64 menos 0,29 y me dice que es 1,35. ¿Sí? Ese es el valor de K, ¿sí? De ese coeficiente K. Si ustedes se acuerdan, en el nomograma creo que hemos trabajado con el mismo número, 1,35. ¿Está bien hasta ahí? ¿Ve? Ahora lo estamos calculando. Bien. Ahora resuelvo el ejercicio. Por sub C va a ser igual a la potencia expresada en kilowatt, perdón, por el factor K. Entonces, pongo 0 kilowatt, 50 vatios sería en este caso, por el factor K es 1,35 y me da un resultado, 0,0675. Ahora el resultado me va a dar en kilovolt ampere reactivo, por supuesto, ¿sí? Bien. Ahora viene el tema. Si yo voy al negocio y le digo, por favor, me vendés un capacitor de 0,0675 kilovolt reactivo, y me van a decir cualquier cosa, ¿sí? Y no existe, me van a decir dónde has aprendido vos, etcétera, etcétera. Bueno, no importa, está. Bien, ahora fíjense que esto lo vamos a simplificar de una manera, pero bastante agradable, lo cual desde el momento que me lo explicaron, para mí esto fue tremendamente satisfactorio. Y esto me lo enseñó un ingeniero de Leiden, creo que es la firma de corrección de factor de potencia. El ingeniero, no me acuerdo en este momento el nombre, pero me dijo, mire, usted manéjese con esto y todo va a andar bien. ¿Sí? Bárbaro hasta ahí. Pero ahora yo quiero saber de cuántos microfaradios es eso. Entonces, este ingeniero me decía, haga una simple regla de 3 simple y solucionamos el problema. Y es efectivo, ¿eh? Es efectivo. Bien, vamos a hacer la reglita de 3 simple. ¿Qué decía este ingeniero? Un kilovolt ampere reactivo equivale, no con exactitud, pero ahí estamos, a 66 microfaradios. Perfecto. 0,0675 kilovolt ampere reactivo igual a X. Estaríamos haciendo una regla de 3 simple, no sé si les había dicho, ¿sí? Entonces, haciendo la regla de 3 simple, acuérdense que tengo que multiplicar en cruz, es decir, tengo que multiplicar 0,0675 kilovolt ampere reactivos por 66 y debo dividir en 1. ¿Para qué lo vamos a dividir? Sí, me va a dar el mismo número. Haciendo la operación, X es igual a 4,45 microfaradios. ¿Qué le parece? ¿Sí?
Si comparamos con el resultado que sacamos hace rato a través del nomograma, creo que me daba 4,44 microfaradios. La variante es muy chiquita, ¿sí? Bárbaro. Es una forma de hacer los cálculos. Fíjense que no ofrece ningún problema. Bien, vamos al otro ejercicio. Tomemos los datos del ejercicio número 2. La lámpara de sodio. Bueno, la de 430, coseno F inicial 0,43. Seguimos trabajando con los mismos datos. Coseno F final 0,93. Lo hacemos esto más como para que se haga una verificación y de paso hacemos un pequeño ejercicio, diríamos ahí, ¿sí? Q sub C igual a X. A igual a X. Averiguamos K. K, habíamos dicho el factor K va a ser tangente de phi inicial menos tangente de phi final, ¿sí? Otra vez, del coseno de phi inicial sacamos el ángulo, es decir, hacemos arco coseno, luego sacamos el valor de la tangente de ese ángulo y me está diciendo la tangente va a ser igual a 2,099 menos 0,96 ya lo habíamos sacado hace rato, creo que era 0,29. Ya tenemos, como es el mismo número, así que, pero si quieren, lo vuelven a verificar. Entonces ahora restamos 2,099 menos 0,29 y me da 1,80. Si alguien lo estará siguiendo bien detallado al tema, en el caso del nomograma era exactamente igual. ¿Sí? O sea que tampoco es tan grande el problema. Y ahora, por sub C resolvemos, ¿no? Potencia expresada en vatios por el factor K, que ya lo tenemos sacado. Entonces va a ser 0,430 kilowatt por 1,80, que es el factor K, es igual a 0,774 kilovolt reactivo. ¿Sí? Y bueno, esto alguien me puede decir, y se consigue. Yo me acuerdo que venían, no sé de qué marca, capacitores pero trifásicos, por supuesto, de 0,75 kilobar. En este caso, estaríamos todo esto hablando del sistema monofásico. Bien, entonces, quiero saber a cuánto equivale eso. Hacemos la regla de tres simple, otra vez. 1 kilovolt reactivo igual a 66 microfaradios, o aproximadamente nos dice con exactitud. 0,774 kilovolt igual a X microfaradios. Haciendo los números me da 51 microfaradios. Hace rato creo que me daba 50,98 microfaradios, una cosa así. Ven, la diferencia es ínfima, muy chiquita, pero ya tienen ustedes para hacer los cálculos, fijándose de las dos, apliquen la que ustedes quieran, pero hagamos los cálculos, ¿sí? Correcto. Después vamos a ver otra forma más simplificada todavía, pero bueno. Ahora, acá tenemos estas tablitas también, se las sabíamos dar mucho a la gente cuando estaba de moda, por supuesto, el tubo fluorescente. Fíjese acá, vamos a buscar el tubo, no, perdón. No, acá no lo tengo. A ver si pueden ustedes ubicar, acá abajo dice al tubo de 36 vatios, T 36 vatios, ¿sí? Y vamos a la penúltima columna donde dice el coseno de phi para corregir a 0,95 la capacidad en microfaradios y me está dando 4,5 microfaradios. ¿Sí? Eso me lo da por tablas. Y de acuerdo al cálculo que hemos hecho, y me daba 4,45 también con un sistema, en el otro me daba 4,46, creo, una cosa así, pero muy próxima. Me van a disculpar acá, yo lo había hecho, lo cargamos erróneamente las diapositivas, estaba todo marcadito ahí,
pero bueno, sepan disculpar, ¿sí? Perfecto. Vamos al segundo caso, mercurio de alta presión, lo dejemos, sodio de alta presión acá abajo. Hemos hablado de una lámpara, fíjese, en la primera columna está la potencia de la lámpara, 400 vatios. Y vamos por esa fila hacia la derecha a la capacidad a donde queremos llegar. Era 0,96, acá está 0,95. 51 microfaradios me da. ¿Sí? O sea que quiere decir que estas tablas que están hechas por los fabricantes también tiene una coincidencia perfecta, casi, ¿sí? Con los cálculos que hemos hecho. Y de eso se trata. ¿Está bien? Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo hasta ahí. Nadie. Seguimos entonces. Profe, Sí. disculpe que lo corte un momentito. Los cálculos los entiendo todo bien. Ahora, suponiendo que creo que la mayoría de los colegas les pasa, yo no tengo pinza cofimétrica y me encuentro con un equipo que no tiene datos de nada. ¿Cómo hago para calcular el coseno de phi inicial que supuestamente está abajo y el que me está generando el problema? Ajá, muy buena pregunta. Esa pregunta yo creo que le iban a hacer todos. Sí, es un poquito complicado cuando no hay datos, ¿no? Es cierto. Pero fíjense ustedes que una pinza amperométrica creo que todos tenemos, ¿sí? Entonces, no hay mejor forma que agarrar una pinza amperométrica y empezar a hacer mediciones y empezar a poner capacitores, ¿sí? Esto en la parte práctica que vamos a hacer, creo que ahí lo vamos a sacar un poco de esta duda, ¿sí? Porque cuando no hay, digamos, valores registrados del coseno de phi, que lo tendría que haber por norma, ¿no? Tendría que estar impreso en los elementos, algunos lo tienen y otros no, pero bueno, no importa. Eh, lo vamos a ver eso un poco. Lo triste es cuando uno no tiene los instrumentos de medición, como la pregunta que hace usted, ¿no? Si uno no tiene una pinza cofimétrica, y bueno, estamos un poquito medio desbalanceados ahí. Pero hay solución, hay solución. En la parte práctica lo vamos a demostrar ese tema. ¿Está? Muchas gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta pero con respecto al principio A de los ver. motores trifásicos. ¿Hay algún problema con las maniobras, digamos, de los contactores por el tema de si los capacitores, que el banco de capacitor queda cargado? Sí puede haber. A ver, si ponemos los capacitores adecuados, no tendría que haber problema, ¿no? Ahora, si ponemos un contactor, no sé qué dije, si ponemos un contactor adecuado para manejar capacitores, no tendría que haber problema. Si ponemos un capacitor común, y vamos a tener serios problemas. Eso es así, ¿sí? Ahora, la cantidad de maniobras que se pueden hacer, y sí, si ponemos los capacitores, perdón, los contactores, vuelvo a decir, que tienen las resistencias intercaladas para producir esa descarga, no tendría que haber problema. Gracias. Bien, sigamos Profe, y entonces. con respecto a eso de los contactores, profe, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Con Sí, lo respecto a eso que escucho. preguntaba ahí el colega con respecto a los contactores, ¿cómo los identifico? ¿Cuáles son los que tienen la resistencia y cuáles no? ¿Tiene Oh, alguna nomenclatura sí, o algo? totalmente, totalmente. Sí, está en las próximas imágenes. Ya lo estamos brindando esa información, ¿sí? Son Ok, contactores que profe. vienen con las resistencias de preinserción, así se llaman. Sí, 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 están en las diapositivas, así que esto más o menos, disculpen, no es como los periodistas, a ver, en un momentito ya le vamos a transmitir tal cosa. Sepan disculpar. Bien, ahora vamos a ver eh, este tema, el cálculo de la potencia a compensar por tablas de elección.
¿sí? Es decir, que vienen tablas, yo me acuerdo, de esto no me voy a olvidar nunca, cuando hacía preguntas a gente que manejaba estos temas, y bueno, uno cuando no sabe preguntaba y me dice, no te hagas problema, agarra la tabla y ahí está todo. Y bueno, pero uno quiere aprender de dónde sale tal cosa, cómo es, y bueno, como lo hemos venido haciendo, creo que medianamente algo se pudo verificar. Hay tablas, es verdad, de distintos fabricantes, y la que elegí es esta tabla que lo tiene Schneider en los manuales de ellos, ¿sí? Muy buena tablita, excelente, ¿sí? Y fácil de interpretarlo. A ver, vamos a ver. Dice, a partir de la potencia en kilowatt, a ver, vamos a seguir, en kilowatt y del coseno phi de la instalación. La tabla nos da en función del coseno de phi de la instalación antes y después de la compensación un coeficiente a multiplicar por la potencia activa para encontrar la potencia de la batería de condensadores a instalar. Bien, entonces ahí le hago aparecer, esta tablita es larga por supuesto, pero lo vamos a hacer aparecer por partes. Entonces ahora se va a interpretar mejor. Dice acá, la primera columna, ¿sí? En la primera columna dice antes de la compensación y tengo los valores de la tangente de phi en esa primera columna, ¿sí? Antes de la compensación. Y en la segunda columna, ahí pegadita, tengo los valores del coseno de phi original, digamos, antes de la compensación de cada elemento. Lo triste es como preguntaba el colega, ¿y qué hago cuando no tengo datos? Es medio triste, ¿sí? Bueno, vuelvo a decirlo, vamos a tratar de hacer una cosa, algo así como para corregir el factor de potencia a puro pinza amperométrica, que sí se puede, pero primero lo tenemos que interpretar un poquito con todos los instrumentos. En este caso tenemos una pinza multifunción que nos va, que va a medir todos los parámetros que hemos hablado, las magnitudes que hemos hablado. Bueno, eso es en las dos columnas. Ahora, vamos en las filas, la fila de arriba, donde dice potencia del condensador en kilobar a instalar por kilowatt de carga para elevar el factor de potencia. ¿Sí? Coseno de phi o la tangente de phi. ¿Por qué lo he visto muy conveniente utilizar esta tablita? Porque hay algunas compañías de electricidad que le dicen que corrija la tangente de phi o que corrija el coseno de phi. Entonces es importantísimo saber, pero el procedimiento es muy simple. Entonces acá en la primera fila dice tangente de phi y están todos los valores de la tangente de phi. Pero ese es a dónde queremos llegar, a qué valores quiero llegar, ¿sí? Y en la segunda fila está el valor del coseno de phi hacia dónde quiero llegar. Fíjese, por ejemplo, aquí empieza de 0,8, ¿sí? 0,86, etcétera, etcétera, y termina 0,99, termina en 1, que sería lo ideal. Cuando hagamos la práctica, vamos a tratar de hacer alguna práctica de esas que estemos muy próximos a la unidad, que es lo que es lo más conveniente. Bien, ahora en las filas restantes hay una serie de números, por supuesto, pero no se asusten, ¿sí? Todos estos números son calculables y seguros, por eso están ahí, ¿sí? Por ejemplo, tomemos el primer caso. Vamos a hablar de la fila, de la segunda columna, tengo el coseno de phi. Inicial sería eso,
0,40. No sé si me están siguiendo. Ahora, eso va a ser el coseno de phi que yo tengo. Y me voy hacia la derecha y quiero llegar a un coseno de phi de 0,98, pongámosle. ¿Sí? Eso está en la segunda fila. A ese valor de coseno de phi quiero llegar. Entonces, ahora me voy por la fila donde dice 0,40. Sigo hasta la intersección donde dice 0,98 en la columna. Ahí me detengo. Y me dice 2,08. ¿Sí? Ese número que está ahí, 2,08, es el factor K, el coeficiente K que nosotros ya lo hemos calculado. ¿Se entiende? O sea que ahora la potencia con la que usted está trabajando, multiplíquelo por ese valor, es decir, 2,088, y ya va a tener el valor del capacitor que necesita para ese sector. Si usted quiere corregir a 0,98. ¿Sí? Si queremos corregir a menos, bueno, ahí tienen todos los valores. ¿Se entiende? Ojalá que sí. Ahora, si me lo darían, seguimos en la misma fila, ahora vamos a la primera columna, el valor de la tangente de phi inicial va a ser 2,29. ¿Sí? Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Si mi coseno de phi es 0,98, la tangente dice que final tiene que ser 0,20, que está arriba, en la primera fila. Entonces ahora me voy por acá, sigo, y el número que voy a utilizar es el mismo, ¿sí? O sea que usted puede calcular con la tangente de phi inicial y la tangente de phi final, o el coseno de phi inicial y el coseno de phi final, ¿sí? Veamos un poquito, aprovechando que está esta tablita. Nosotros hemos hablado de un coseno de phi, por ejemplo, del segundo ejercicio que hemos hecho ahí, de 0,43, creo que era el coseno de phi inicial. Eso lo tomo en la columna, en la segunda columna, 0,43. Y quiero llegar a 0,96, creo que era el coseno de phi a donde quería llegar. Entonces me voy de 0,43 hasta llegar a 0,96. Y el factor K dice que es 1,808. ¿Sí? Y creo que así era cuando hemos hecho el cálculo, 1,80 creo que me daba, ¿sí? Está perfecto. O sea que todos estos números que están acá, muchachos, son de hacer la tangente de phi inicial menos la tangente de phi final, teniendo como parámetro, digamos, el coseno de phi inicial y final. ¿Les parece? Simple, ¿no? Bien. Todo esto, por supuesto, a partir de 0,40 están, no vienen más bajos. Sin embargo, hay algunos elementos que tienen el coseno de phi más bajo que eso. Estamos acá, es la continuación de la tablita, y acá avanzamos hasta 0,72, pero el procedimiento sigue siendo exactamente el mismo. Y vamos cerrando con esto. Acá la tablita medio que termina. Sí. Estamos partiendo de un coseno de phi, fíjense, en la segunda columna, 0,90, el último que está al final, ¿sí? Y tener un coseno de phi 0,90 ya, digamos que es bueno, pero todavía puedo seguir corrigiendo, ¿no? Para llegar hasta 0,99, por decir algo, ¿sí? Por ejemplo, qué lástima que no se puede interactuar, ¿no? Acá tan fácil. 0,90, si tomamos la última fila, si yo tengo el coseno de phi de 0,90, fíjense, y quiero llegar a 0,99, ¿cuál sería el factor K? Está fácil para identificarlo, ¿no? Va a ser 0,342. O sea que la potencia que tengamos, vamos a tener que multiplicar por ese número y solucionar el problema, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es que esto vale tanto para el sistema monofásico como para el trifásico. Es el mismo método. Muy lindas tablitas. Acá abajo, lástima que tengo interrumpido ahí un poco.
ejemplo, dice, cálculo de la potencia en kilowatt de la instalación. 500 kilos, vamos a suponer, con un coseno de phi existente en la instalación, y acá tengo un problema, no leo de cuánto es. En 0,57 creo que decía ahí. Y el coseno de phi deseado es a 0,98. Y hago el cálculo. Q sub C igual a 500, que es la potencia, por 0,68, que eso sería el coeficiente K, va a ser igual a 340 kilovolt-ampere reactivo, cualquiera que sea el valor nominal de la tensión de la instalación. ¿Ves? Ahí se hace la aclaración. Claro, acá estamos hablando de cosas muy grandes, por supuesto, 340 kilovolt-ampere reactivo, y es una potencia muy linda, muy grande, son de máquinas o de un montón de máquinas, ¿no? En este caso ya tenemos que trabajar con bancos de capacitores. ¿Sí? Bien. A ver qué más tenemos. No tenemos más nada. Bien. No quiero cansarles más. Espero de que les haya sido útil hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta. Los escucho. Sí, a mí me gustaría preguntar algo. Sí. Yo creo que entendí también, alguna vez escuché, que no es cuestión de subir el coseno phi a lo más alto, o sea, que puede haber problemas también con lo que se le dicen sobrecompensación. Sí. Bien. Sí, puede ser, por eso depende qué criterio maneja, ¿no? La sobrecompensación se va a dar únicamente cuando se ubique mal el capacitor, se lo ubique en lugar inadecuado, como les explicaba ahí en el caso del motor, por ejemplo. O lo que es peor, cuando alguien pone un capacitor, como les había mostrado ahí unas imágenes, en la caja del medidor o en la caja del tablero principal, ¿sí? Pone un capacitor ahí, a veces no hacemos ni cálculo ni nada de eso, y supongamos que haya hecho un cálculo, pero cuando está todo en funcionamiento, el tema que se va a sobredimensionar, todo eso se va a volver circuito capacitivo, cuando deje de funcionar todo, supongamos que sea un taller. Un fin de semana, por ejemplo, no funcionó, un feriado, y ahí estaría sobrecompensado totalmente, y eso es muy contraproducente, ¿sí? Este tema que usted está preguntando, también lo vamos a ver en la parte práctica, lo vamos a demostrar que esto es así, y que ambos casos son malos. Tener el coseno de phi bajo inductivo es malo. Tener el coseno de phi bajo en capacitivo también es malo. Por ahí el capacitivo es un poquito más horrible porque termina sobretensionando las líneas, lo que puede terminar quemando algunos elementos. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pareciera que no hay más preguntas, se están yendo. Bien, muchachos, por favor les pido que me tengan un poquito de paciencia. El próximo miércoles a las 20 horas vamos a tratar de arrancar. Vamos a ver un poquito sobre estos temas que preguntaron, por ejemplo, caso del contactor, caso del relevo aritmétrico. Un poquito vamos a hablar sobre el banco de capacitores, porque hasta acá lo que hemos hecho es hablar de una compensación fija. Y luego vamos a ver ese video y seguramente de ahí van a sacar un montón de conclusiones todos ustedes, ¿sí? Así que bueno, si no hay más preguntas, esto damos por terminado. No sé, los escucho. Bueno, aparentemente ya se fueron. Les agradezco un montón. Muy buenas noches para todos y ojalá les haya sido útil todo esto que venimos hablando. Nos veremos el próximo miércoles a las 20 horas. Muy amable. Gracias, profe. Nos vemos. Buenas noches, profe. Muy buena la charla. Bien, gracias, muchachos. Buenas noches, profe. Gracias. Bien, gracias a ustedes por estar presentes. Buenas noches, profe. ¿Cómo anda, muchachos? Gracias.
Bien, bien. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Estuvo muy bueno. Luego. Chao, 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 chao. Todo muy bueno. Chao.